por muchas razones. Bueno, hace años milité en una organización y desde entonces, pues obviamente me ha interesado la deriva de las demás organizaciones, ¿no? De comunistas o de izquierda que surgieron y he seguido la trayectoria de algunas, eh, el, el advenimiento del zapatismo, y pues que fue muy importante. Entonces, he seguido la trayectoria de las organizaciones, ¿no? Que proponen otras vías para solventar las contradicciones, ¿no? Del capitalismo. Uh-huh. Y por eso me interesa el curso, ¿no? Que va a dar. Claro. ¿Alguien más se quiere presentar antes de que Jaime Tamayo inicie su exposición? Hola. Ay, perdón. Adelante. Mi nombre es Johanna Plasencia. Yo soy doctorante en Ciencias Sociales y Políticas. Soy del movimiento comunista. Y bueno, pues ando un poquito en el activismo y ando metida en la investigación. Mucho gusto. Gracias, igual un gusto. Leticia. Hola, no, pues qué gusto que voy a estar entre puro doctorado y pura gente que sabe. Yo soy ama de casa y solo me interesa el punto de vista de la izquierda gracias al doctor Tamayo. Tuve el gusto de conocerlo con un grupo de señoras que tomamos historia universal y el doctor me ha hecho el favor de compartirme muchas de sus intervenciones en sus conferencias y participaciones en el radio y en la televisión. Y la verdad es que gracias a él he tenido mucho interés en estos nuevos puntos de vista para mí. Y pues qué padre que hay pura gente que puede aportar muchísimo. Yo solo los voy a escuchar. No, hombre, también vas a participar seguramente con buenas opiniones. Miguel, Catalina. A ver quién va primero, ¿yo? Sí, Miguel. Bueno, sí, mi nombre es Miguel Ramírez y nací en México y pues ahora sí que llegué a edad mayor, habiendo pasado, siendo adyacente a muchos de esos, bueno, no muchos, pero varios de esos movimientos en México y en otros lados. Y pues ahora sí que regreso después de un buen rato para tratar de entender más. Y sí, como decía Leticia, pues no, Leticia, no estás sola, yo tampoco sé nada. No tengo ni doctorado, ni maestría, bueno, maestría en otras cosas, ni ingeniería, ¿no? Pero otras son otras cosas, ¿no? Así que estoy aquí para aprender. Qué bueno que vi esto. Y pues, pues empecemos, pues gracias a todos. Gracias. Catalina. Bueno, mientras alguien más quiere tomar la palabra, presento a Jaime Tamayo. Jaime Tamayo Rodríguez es profesor e investigador titular C del Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales, DEMOS, de la Universidad de Guadalajara. Es investigador nacional nivel 2 del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores. Es docente y ha impartido clases de licenciatura en las facultades de Economía, de Filosofía y Letras y de Estudios Políticos Internacionales y de Gobierno, así como en los departamentos de Sociología, de Historia, Estudios Políticos y actualmente en el Departamento de Estudios Internacionales. Es profesor en el doctorado de Ciencias Sociales y en el doctorado de Ciencias Políticas de la Universidad de Guadalajara. Ha sido invitado, entre otras, a las siguientes universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Querétaro, Oregon State University, Universidad de París y Australian National University. Es autor y coordinador de 32 libros, varias decenas de capítulos y de artículos en revistas especializadas sobre temas de política internacional, Estado, sistema político y movimientos sociales, entre otros, ¿no? Y hay una larga lista de libros en los que Jaime ha participado. Si quieren, pues luego se los muestro. Pero pues agradecer su presencia y que nos va a hablar sobre el contexto internacional previo al surgimiento de los grupos guerrilleros en México. Una parte muy importante es ese contexto internacional para entender en cómo se desenvolvieron pues las personas
que integraron a cada una de las guerrillas en México, que pues cuál fue el telón de fondo, que desde luego es muy importante. Adelante, Jaime Tamayo. Gracias, Cristian. Bueno, voy a tratar de dar un contexto, efectivamente, no voy a tratar de evitar hablar de los movimientos guerrilleros que van a ser abordados, aunque brevemente trataré algunos antecedentes, por lo menos hay un par de casos que es interesante conocer, porque además de que son poco conocidos, no están ubicados ni propiamente en los movimientos de la Revolución Mexicana o los levantamientos que se dieron posteriormente, ni tampoco en lo que ya podríamos considerar la guerrilla mexicana moderna. De alguna manera podríamos señalar que hay un contexto general que se da a nivel mundial que va a estar marcado por dos cuestiones. Por un lado, el surgimiento de un movimiento armado guerrillero que logra triunfar, y precisamente se da en lo que hoy se le conoce como el hemisferio occidental. De hecho, es la única revolución que ha triunfado y que se ha mantenido en el contexto occidental. Si consideramos el caso nicaragüense, bueno, habría que verlo. Pero en este caso me estoy refiriendo a la Revolución Cubana, que triunfa en 59. El caso de los movimientos guerrilleros que se dieron en el mundo van a estar marcados en parte por la influencia de la Revolución Cubana y también por una serie de movimientos que se dieron en el mundo de manera más o menos sincronizada, no necesariamente coordinada, ni mucho menos, pero que influyeron unos sobre otros en el 68. Todo el mundo conoce el movimiento estudiantil en Francia, pero se dio en muchos países, incluso se dio en países que poco se conoció, bajo la dictadura, por ejemplo, de Franco, en España, en Estados Unidos hubo un movimiento importante también que se vinculó, como prácticamente todos los movimientos del 68, en la lucha contra la guerra de Vietnam, que en Estados Unidos tenía además un significado muy importante porque era el país que estaba invadiendo y destruyendo a este pequeño país, estos liliputenses que terminaron derrotando al gigante con cerebro de atole, pero que finalmente había una gran oposición en el mundo a esta guerra. El otro elemento en el caso norteamericano pues, es el asunto racial, ¿no? Todavía en estos años existía incluso legalmente algunas medidas racistas. Sabemos que el racismo en Estados Unidos está presente y que incluso todavía de manera soterrada hay algunas cuestiones legales que lo mantienen vivo, pero en ese momento todavía era algo bastante más fuerte. Y por otro lado, bueno, en el resto del mundo van a tener características diferentes, incluso, bueno, se da en este contexto movimientos estudiantiles, incluso en países asiáticos, o movimientos populares, pero como digo, hay algunos poco conocidos, pero esto va a encontrar respuestas autoritarias, no hay una apertura, una voluntad de escuchar las demandas que no son, por cierto, demandas socialistas, ni mucho menos, cabrían en el contexto de demandas de carácter democrático, de lo que hoy llamamos, o se suele llamar derechos humanos, que tiene otras características en ese momento, pero que cabe en lo que en su momento nosotros le llamábamos garantías individuales y que ahora, como digo, se le suele denominar derechos humanos. Bueno, era algo de lo que, o la lucha contra la represión también, y contra el autoritarismo que estaba presente en muchos de estos estados. Esto va a generar que haya a la respuesta violenta. Otro país, por ejemplo, donde se dio también un movimiento del 68 importante y es poco conocido, es en Alemania. Lo mismo, bueno, señalar el caso norteamericano, lo mismo pasa en algunos otros países europeos, y como dije, incluso en Asia, y en el caso de Europa, incluso en España, ¿no? En la dictadura franquista. Bueno, esto va a generar que precisamente al no encontrar una respuesta,
digamos, en términos de las demandas, y el antecedente de la Revolución Cubana, que van a generar movimientos armados en una gran cantidad de países, algunos muy significativos, que van a tener un peso importante, al menos en la opinión pública. Por cierto, en este contexto también se está dando la lucha del pueblo palestino, que se va a vincular también de alguna manera a los movimientos guerrilleros y otros movimientos nacionalistas armados, como es el caso del Ejército Republicano Irlandés en Irlanda del Norte, y de alguna manera luego el surgimiento también de ETA en el País Vasco en la dictadura franquista. Un caso que por lo demás ha sido muy perdón. No. Un caso que por lo demás ha sido muy maltratado, digamos, en la opinión pública, tratado como un grupo terrorista, más allá de acciones que efectivamente pudieran tener esas características y que serían posteriores. Hay que decir que ETA en su momento era un movimiento de liberación nacional y que además jugó un papel fundamental en la transición democrática española. Luego lo podemos abordar, sobre todo con la ejecución de Carrillo, perdón, de Carrero Blanco, el jefe de gobierno del franquismo, que era, digamos, la mano dura, y que abrió la puerta a los franquistas partidarios de una transición, ¿no? La desaparición precisamente de Carrero Blanco. Bueno, pero surgen también movimientos en otros países y que van a tener una importancia significativa. En 1970 van a surgir las Brigadas Rojas en Italia, que van también a poner en cuestión el modelo italiano político y social. Surge también el Ejército Rojo japonés, también poco conocido, pero que en Japón va a tener también un papel importante en evidenciar particularmente el sometimiento de Japón prácticamente como una colonia norteamericana, como una especie de base militar enorme, que en alguna manera lo sigue siendo en Okinawa y en algunos lugares, ¿no? Y bueno, está también la fracción del Ejército Rojo de Alemania, que también se da más o menos en 1970. El japonés se da en 73. El caso de la banda esta, también conocida como banda Bander Maijon, algo así, o fracción del Ejército Rojo, va a tener, decía, en Europa también un impacto importante por las acciones que realizan, los enfrentamientos que se dan. Es un grupo que surge también en este contexto de la lucha en un primer momento por la democratización y posteriormente ya con un claro programa de carácter socialista. Por un lado tenemos pues estos elementos a nivel de Europa y de Asia, pero también esto se va a presentar en América. Tenemos el surgimiento en Estados Unidos del llamado Ejército Simbiótico de Liberación. El caso muy sonado, este es un ejército muy particular, precisamente esta idea de simbiosis que tenía, en la que participan tanto gentes de una formación comunista, como el propio líder, y negro, que tenía un sentido antirracial también, pero también participan blancos que se identificaban con los que en su momento fueron conocidos como los yuppies o los panteras blancas, que no tuvieron mucha repercusión, pero bueno, estuvieron ahí y participaron en este ejército simbiótico, y sobre todo porque van a participar en un secuestro que va a tener una gran repercusión internacional, que es el secuestro de Patricia Hearst, que es la nieta de señor Hearst, que es el propietario de los grandes diarios. Bueno, eran el propietario de grandes diarios, sobre todo amarillistas, pero una gran cantidad de diarios en Estados Unidos, que por cierto jugaron un papel importante en contra de los gobiernos mexicanos, sobre todo de la Revolución, contra el gobierno de Obregón, contra Cárdenas en su momento, que defendían los intereses como más conservadores de los Estados Unidos. Y el secuestro de Patricia Hearst va a tener como característica el que ella termina incorporándose al Ejército Simbiótico de Liberación.
por las razones que ustedes puedan luego considerar, donde entran desde factores de tipo personal hasta quizá un cierto convencimiento de ella, y bueno, ya después se sacó toda esta historia de que sí, el síndrome de Estocolmo, etcétera, pero en el caso particular de ella, sí hay una incorporación al movimiento armado y participa en más de alguna acción, ¿no? Entonces, este es otro caso que va a colocar en la opinión pública internacional la lucha armada en los Estados Unidos. Otro elemento que no se planteaba precisamente la lucha armada, pero sí la autodefensa, y aquí quiero hacer el señalamiento que en el caso particularmente de México y América Latina, muchos de los movimientos guerrilleros se iniciaron como grupos de autodefensa. En Estados Unidos surgió el Partido Panteras Negras, que asumía precisamente este derecho que es tan utilizado por el norteamericano blanco, que es el derecho de estar armado y de poder comprar hasta cañones, ¿no? Y para su defensa, bueno, todo ya me sacó. Perdón. No, ¿me sacó? ¿Sí estoy? Ya. Sí, te escuchamos. De repente dejé de verlos a todos, pero ya volvieron. Entonces decía, los Panteras Negras van a asumir esta idea de que todos los ciudadanos, y no importa el color, ¿verdad? Por supuesto, pero obviamente para el sistema se importaba, entonces tendrían derecho a estar armados y a defenderse, y a hacer uso de la libertad de expresión en el sentido, digamos, muy norteamericano, donde se considera libertad de expresión incluso cierto tipo de ofensas. Esto les permitía, por ejemplo, decirle puercos o pigs a los policías, sin que esto fuera ningún delito. Y además andar armados y con armas largas, como ahora lo hacen los adolescentes que empiezan a matar a sus compañeros en las escuelas, ¿no? Todos los días. Bueno, ellos lo hacían como una manera de defenderse, pero lo que pasó es que eso el Estado norteamericano lo tomó como una acción que ponía en riesgo el sistema, que los negros no tendrían derecho precisamente a la autodefensa, ni, por supuesto, a portar armas, y lo que hacían era, como legalmente no podían hacer nada, lo que hacían era montar provocaciones. Y de esta manera fueron eliminándolos físicamente y después también acusándolos de crímenes, de asesinatos, incluso de los propios miembros del Partido Panteras Negras que eran asesinados por policías, luego acusaban a los otros, a los que habían sobrevivido, de ser los responsables. En fin, hay toda una historia ahí. Ahí aparecen personajes tan importantes como Angela Davis, que venía del Partido Comunista norteamericano y que se vincula también a los Panteras Negras, manteniendo su militancia muy cercana en términos de discípula de Marcuse. Bueno, este es un contexto, digamos, que se da también en Estados Unidos en estos años. Y por otro lado tenemos América Latina, ¿no? La influencia de la Revolución Cubana va a tener quizás ahí el impacto mayor, y vemos cómo a partir de, sobre todo el 65, empiezan a surgir grupos guerrilleros. Hay dos que todavía tienen una relevancia importante y que han marcado la vida de su país. Me refiero a las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que hoy forman un partido político, aunque hay un segmento que finalmente se mantuvo en las armas y que hoy ya está negociando con Petro, que proviene de otro grupo guerrillero mucho más reciente y con una orientación más bien, digámoslo así, nacional popular, no propiamente socialista, aunque luego tuvieron un giro, que es el M-19, y que surge incluso como un movimiento armado a raíz de lo que ellos consideran un fraude electoral. Pero bueno, pero el caso de las FARC y el caso de otra organización, las FARC surgen de un grupo de autodefensa que de campesinos que se convierten en un grupo armado, pues como autodefensa del Partido Comunista en algunas regiones de Colombia, y después se constituyen como fuerzas armadas con el objetivo de la toma del poder, como las FARC. Y el otro es el que más influenciado estaría, digamos, por el modelo cubano, y después veremos también por otro elemento muy presente en ese momento, que es la Trilogía de la Liberación, el Ejército de Liberación Nacional, que hoy está precisamente iniciando los diálogos. Los ha mantenido en otras ocasiones con otros presidentes, pero nunca cuajó.
hoy lo está manteniendo con Petro, con la posibilidad de que esto sí finalmente permita un proceso de satisfacción de demandas mínimas que plantean ellos y de su incorporación a la vida política colombiana. Y decía, ahí aparte de la influencia cubana, que es muy clara, está también la presencia de la teología de la liberación. Es una organización que no fue fundada, pero que quedó muy marcada por la presencia de un cura, de alguna manera resulta la figura más importante de la teología de la liberación que opta por la vía revolucionaria, por la vía armada. Me refiero al padre Camilo Torres, fundador, entre otras cosas, un gran intelectual, un gran revolucionario, que funda la Facultad de Sociología en su momento y que plantea una serie de cuestiones respecto al compromiso cristiano que van a impactar mucho en el Ejército de Liberación Nacional, al grado de que en 2 ocasiones su dirección estará en manos de sacerdotes. ¿Sí? El padre Pérez y el Domingo Laín, el padre Domingo Laín, esos 2 curas. Creo que es al revés el orden. Primero Domingo Laín y después será el padre Pérez. De origen español, por cierto, que van a Colombia a incorporarse a esto. Precisamente en la idea del primero se van como buscando influir en los movimientos populares, integrarse, etcétera, y terminan incorporándose a la guerrilla, varios curas. Pero estos 2 llegan a la dirección del Ejército de Liberación Nacional, sin perder nunca su fisonomía que buscaba ser muy similar, incluso hasta en el color de su bandera, al movimiento 26 de julio cubano, ¿sí? Y la cercanía que van a mantener siempre con Cuba, independientemente de todo esto, ¿no? Entonces, tenemos también esta teología de la liberación que va a impactar en otros lugares. El caso brasileño es clarísimo. Ahí hay un antecedente anterior también de un movimiento guerrillero por ahí alrededor de los años 30 o 40, pero ya con la presencia del Partido Comunista, y luego ya con la dictadura militar, que de alguna manera es la iniciadora de las dictaduras militares y el modelo, digamos, en América Latina, pues surgen una gran cantidad de movimientos guerrilleros, o varios movimientos guerrilleros importantes, algunos de ellos incluso, bueno, la propia Dilma participó en alguno de ellos, ¿no? Bueno, tenemos el caso también en Uruguay, los Tupamaros, que todo el mundo ahora tiene como un referente por la presencia precisamente en aquel tiempo de Mujica. Todo el mundo habla y celebra que Mujica anda en un Volkswagen. Yo he dicho que lo que hay que celebrar de Mujica es que operó una acción que fue fundamental estratégicamente para América Latina, que fue el secuestro y posterior ejecución de Dan Mitrione. Dan Mitrione era un agente de la CIA que precisamente había estado en Brasil, fue secuestrado junto con un cónsul brasileño que luego fue puesto en libertad, pero Dan Mitrione era un experto en torturas. Estuvo entrenando al ejército brasileño en la tortura y en Colombia también. Y él declaró, y están las declaraciones que hizo a los Tupamaros, como por ejemplo, iban y tomaban un indigente y se lo llevaban para mostrarle para mostrarle a los policías, a la policía política y a los militares encargados de la represión, cómo torturar. En este caso era un indigente que no tenía nada que ver con nada, pero era un conejillo de indias para ellos, y lo tenía durante días completos, manteniéndolo vivo en una tortura espantosa para mostrar cómo se podían obtener confesiones a partir de la tortura y cómo había varios métodos para ello y cómo mantenerlo vivo. Bueno, y otra serie de barbaridades, ¿no? Hay que leer incluso, en algún momento esto está más o menos documentado, por qué los Tupamaros, esto lo dieron a conocer incluso a los cubanos y bueno, se trascendió. Incluso Costa Gravas hizo una película sobre el secuestro de Dan Mitrione, cambiándole el nombre.
pero es prácticamente basado en todo el proceso. Y la figura quizá más importante, una de las más importantes de esta operación, es precisamente Mujica. ¿Qué va a pasar después cuando se ha aprendido? Pues casi una quincena de años, creo que 13 años en la cárcel, de los cuales la mitad les va a pasar metido en un agujero, ¿no? De una manera, también de una tortura permanente, terrible. Pero digamos, es como una de las importantes aportaciones que tiene Mujica, pero son menos conocidas, por supuesto, que cuando se habla de que él anda en Volkswagen. Y bueno, tenemos también el caso de la guerrilla guatemalteca, donde se logra conjuntar, quizá es el único espacio en que prácticamente se conjunta en una sola agrupación, aunque de alguna manera también se podría decir que en El Salvador, pero se conjuntan las fuerzas guerrilleras de las diversas expresiones para hacer frente. Y lo que Guatemala va a vivir es prácticamente, casi podríamos decir, medio siglo de guerra civil, que al final pues va a terminar a partir de unos acuerdos que no están muy claros en qué obtuvieron los revolucionarios, ¿no? Pero bueno, tenemos el caso de El Salvador también, donde había una trayectoria también con el propio Farabundo Martí, desde los años 30, 32, el levantamiento, etcétera. Y el caso nicaragüense, donde pues, todo el mundo conoce, que incluso desde la época de Sandino estuvo el movimiento sandinista contra la intervención norteamericana y su asesinato precisamente por el primer Somoza, el primer Tacho Somoza, pero que después va a recuperar a través de 3 corrientes el ejército sandinista de liberación nacional, que va a derrocar al tercer Somoza y que, bueno, va a abrir por lo menos un proceso de una democracia dentro de un capitalismo de Estado, etcétera, y que va a recuperar el poder por la vía electoral, independientemente de lo que se pueda valorar de Ortega, que recuperó pues el gobierno y de alguna manera el poder en el siglo XXI, hace unos 12, 14 años. Este sería, digamos, un panorama así general, ¿no? A nivel internacional. Y en el caso de México, bueno, se suele señalar que la guerrilla tiene como estos dos ingredientes también. Por un lado, la influencia de la Revolución Cubana y por otro lado, el movimiento del 68. Y muchos le agregan el de la represión del jueves de Corpus del 71. Yo me voy a referir a 2, bueno, quizá mencione 4, aunque 2 ya los van a tratar ustedes, pero voy a referir en particular a 2 que son antes del 68 y antes de la Revolución Cubana. Bueno, uno es poco después de la Revolución Cubana, pero viene gestándose desde antes. Uno es el movimiento jaramillista. Es un movimiento que encabezó Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo nació con el siglo, muy jovencito se incorporó al movimiento zapatista y después tuvo una presencia importante precisamente en el territorio zapatista, en Morelos, y encabezó varias luchas agrarias. En más de una ocasión pasó a la lucha armada, fue amnistiado por Cárdenas, se incorporó de alguna manera, incluso tuvo funciones políticas, formó un partido morelense. Después, con Ávila Camacho señala que a pesar de que él apoyó la candidatura por instrucciones de Cárdenas, lo considera un traidor a los 3 o 4 años de su gobierno, se vuelve a levantar en armas, se mantiene en la lucha, siempre un poco bajo por lo menos la benevolencia de Cárdenas al parecer. Se vincula después a la lucha electoral en el 52 del Frente de partidos de la Federación, de Partidos Revolucionarios de México, o el enriquismo, pues, en el que van a confluir muchos sobre todo los cardenistas, pero también zapatistas y algunos otros sectores del movimiento revolucionario, y sobre todo del espacio agrario, ¿no?
incluso los fundadores de la CNC. En este contexto, él participa, pero ya desde ahí empieza a gestarse otra vez un levantamiento que tiene ya un cierto ingrediente electoral. Tras el fraude contra Enríquez Guzmán, se van a dar dos expresiones. La de Jaramillo, muy regional, muy local, que se va a volver a levantar en armas por cuestiones también agrarias, pero también por el asunto de lo del fraude. Y ya en el gobierno de López Mateos se va a amnistiar en 1959, es decir, prácticamente su guerrilla termina cuando, poquito después de que triunfa la Revolución Cubana. Y después de ser amnistiado, a un par de años, poco más, en el 62, va a ser asesinado de manera muy tramposa por el propio gobierno de López Mateos. Hubo varios intentos de provocarlo, de buscar cómo arrojarlo nuevamente a la lucha armada para ejecutarlo rápidamente. No lo logran, pero simplemente entonces llega el ejército y mata a toda la familia, ¿no? Parece ser incluso que se ensañan con la esposa. Es el caso de Rubén Jaramillo, que en su última etapa de armada está vinculado al Partido Comunista, actúa en cierta manera como grupo de autodefensa, por lo menos para esa lógica, en Morelos, pero como digo, en el 59 vuelve a amnistiarse y suspende la lucha armada. Y el otro caso, aunque se va a levantar en armas en 61, no es bajo la influencia de la Revolución Cubana, sino que viene directamente del movimiento de Enríquez Guzmán, de la elección del 52. Me refiero al levantamiento tal vez menos conocido del general Celestino Gasca. Celestino Gasca había sido algo así como el ala izquierda de la CROM en la época de Morones, de Obregón. Se vincula luego a Lombardo Toledano, participa incluso en la fundación del Partido Popular. Después él se incorpora en el 52. Enríquez Guzmán va como candidato por un lado, por la Federación de Partidos del Pueblo, y Lombardo va por el Partido Popular y el Partido Comunista. El Partido Comunista después de las elecciones se suma a la lucha del enriquismo. Lombardo pues se queda aislado y más bien tratando de justificar el triunfo, digámoslo así, de la elección fraudulenta de Ruiz Cortines. Celestino Gasca en ese momento ya había roto con Lombardo y se mantiene, se va pues con Enríquez Guzmán. Posteriormente va a acusar a Enríquez Guzmán de traición porque hay un intento, incluso se habla de que hasta García Barragán, que era un agente que estaba coordinando de alguna manera el enriquismo, planteó irse a la lucha armada, plantear un levantamiento armado pues para impedir el fraude. Hay una gran manifestación, esta manifestación es en el Zócalo y es, digamos, disuelta a base de balas. Hay muchos muertos, no se conoce el número, hay más de 500 detenidos, muchos heridos también, y Enríquez Guzmán después se desaparece de la escena y luego aparece ya como un contratista del gobierno al que él había acusado de fraude, ¿no? Entonces, Celestino Gasca empieza a preparar un levantamiento y este levantamiento se prepara para el 15 de septiembre del 61. No está vinculado, posiblemente, claro, por supuesto, tuvieron información de la Revolución Cubana, posiblemente consideraron eso como un elemento más, pero no fue ni mucho menos lo que los convocaban y los motivaba. Ellos venían ya trabajando en esta idea, estamos hablando de un general, y de un general de la Revolución Mexicana. De tal manera que con él participan diversos sectores, incluso por ahí algunos de los jóvenes panistas disidentes que traían la idea, por lo menos uno, que traían la idea de formar un partido demócrata cristiano, y con el apoyo de Adenauer, algunos de ellos parece que se llegaron a vincular incluso a este intento de levantamiento. El levantamiento iba a ser el 15 de septiembre y el 10 de septiembre es detenido Celestino Gasca y la mayor parte de sus
de los que habían asistido a una reunión en esa ocasión, ¿no? De esta manera, pues, se impide que se dé este levantamiento. Y luego tendríamos dos levantamientos que seguramente ustedes ya verán en el curso. No me voy a referir por ello a más, simplemente señalar el caso de, en el 67, de dos levantamientos muy regionales inicialmente y que difícilmente van a poder escalar más allá de eso, que es el de Genaro Vázquez, que viene de una agrupación cívica local, la Acción Cívica Guerrerense, que participa en elecciones y que se levanta precisamente porque en contra de un cacicazgo y precisamente por un fraude electoral. Pero, por otro lado, está el de Lucio Cabañas, miembro del Partido Comunista, que participa en la lucha contra la represión contra los campesinos, que es incluso prendido, liberado, y se va como grupo de autodefensa en un primer momento del Partido Comunista. Y luego ya pasa a constituir el Partido de los Pobres y su Brigada de Ajusticiamiento Campesino. Yo no voy a abundar en estos casos, solamente señalar que son antes del 68, que son movimientos rurales, campesinos, regionales, con un gran peso en sus comunidades, que eso sería, digamos, la característica de ellos. La guerrilla posterior al 68, que básicamente arranca entre el 70, aunque se empieza a preparar muchos de ellos desde el 68, va a tener poca presencia rural. Hay algún acercamiento en algún momento del llamado núcleo y de la Liga Comunista, ya ustedes lo verán, con Lucio Cabañas, que no logra cuajar en nada, pero sí, la Liga Comunista sí logra crear un brazo rural en algún momento, ¿no? Con Miguel Montes, no me acuerdo el apellido, de aquí de Guadalajara precisamente. Pero básicamente va a ser guerrilla urbana. Y la guerrilla rural precisamente estaría representada en los 70s, hasta la muerte de Genaro Vázquez en el caso de ACNR, y en el caso de Lucio Cabañas, bueno, con recomposiciones que se dieron, con el Partido de los Pobres posteriormente, y su integración a una organización nueva con la Unión del Pueblo, o PROCUP, después Partido Revolucionario Obrero, o el clandestino Unión del Pueblo, que, por cierto, en el caso de los guerrerenses, hoy es una escisión del EPR, que es el ERPI, y que a nivel nacional pues sigue siendo el EPR, ¿no? En ese sentido, sería la única organización guerrillera que realmente tiene una raíz muy clara en los 70s, aunque en su mito fundacional, algunos del EPR sostienen que existían desde antes del 68 para tratar de no ser producto del movimiento estudiantil. Ahora, hay otra cuestión importante. Al finales de los años 50 y a principios de los 60, México se va a ver sacudido por una gran cantidad de movimientos sociales, sobre todo de tipo sindical. Tenemos movimientos de telegrafistas, el movimiento de ferrocarrileros, que es el más importante, que en algún primer momento lleva a la cárcel a 10,000 ferrocarrileros, después quedan solamente algunos, y particularmente pues Valentín Campa y Demetrio Vallejo, algunos más, por supuesto. Luego tenemos también el movimiento médico, el movimiento magisterial, con Otón Salazar en el magisterio, y el movimiento médico que está un poco dislocado. Aquí en Guadalajara se da un movimiento importante en los hospitales civiles, con el doctor Alfonso Partida Labra, del Partido Comunista en ese tiempo, recién fallecido hace unos días. Y a nivel nacional, bueno, pues está Ismael Cosío Villegas y otra serie de gentes, ¿no? Pero no Ismael, el hermano, el médico. Ismael es el del Colegio de México. Y otra serie de gentes que participan en este movimiento médico. Entonces, en este contexto de estos movimientos,
hay algunos que pretenden encontrar su raíz. La verdad es que en los movimientos urbanos guerrilleros, en buena medida, sí surgen después del 68 y después del 71 muchos más. Sí hay alguna presencia obrera, pero en alguna medida también es importante los sectores provenientes de de las luchas magisteriales y sobre todo de las luchas estudiantiles, ¿no? Pero bueno, como digo, no voy a meterme ya en estos temas, simplemente lo dejo apuntado y pues yo con esto terminaría este contexto en México. Bueno, muchas gracias, Jaime. Abrimos unas sesiones de preguntas o comentarios que tengan por ahí los asistentes y las asistentes a esta primera sesión. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Está abierto el micrófono. Sí, Ángel. Sí, gracias, doctor Tamayo. Hubo un contexto que de repente algunos conocemos disperso, pero es bueno tener ahí el mosaico, ¿no? de elementos que había. En algunos textos se le da una gran importancia a la Revolución Cubana, ¿no? Aunque esto se va a tocar en el curso, porque tuvo un impacto real, ¿no? No solamente sobre las cuestiones ideológicas, sino también organizativas, ¿no? Se dio la posibilidad de organizar movimientos, pues digamos, similares, ¿no? Tratar de establecer este tipo de relación. Sin embargo, la relación del gobierno cubano con el gobierno mexicano, digamos que bloqueó o permeó, ¿no? Toda esta relación, o la posibilidad de intervención más cercana de los cubanos con los grupos, ¿no? Que pretendían organizarse. ¿Hubo algún vínculo de estos grupos que surgieron previos al movimiento guerrillero aquí con la Revolución Cubana, aunque fuese de modo, digamos, clandestino o subrepticio? Porque lo que se lee es que no había, digamos, posibilidad, ¿no? De intervención de los cubanos aquí en México. Sí, bueno, aquí hay que ver varias cosas, ¿no? La primera es que en el proceso que se dio, que fue gradual pero muy rápido, de aislar a Cuba y del bloqueo, México no va a entrarle, a pesar de que incluso dio en algún momento la justificación para la salida de la OEA, con el argumento precisamente de que la OEA era una organización en la que estaban países democráticos, pero México se opuso a la expulsión, diciendo que eso en todo caso sería una decisión de los cubanos, retirarse, y sobre todo a romper las relaciones y a suspender cualquier tipo de política económica o de comercial, etcétera. Eso no lo aceptó, aún en los peores gobiernos. Y digo los peores gobiernos porque, por ejemplo, el gobierno de Díaz Ordaz, de manera tramposa, y eso lo documentaron los cubanos, va a haber no sé si es funcionario de la embajada a nivel de consejero o tiene una agregaduría, un tal Carrillo Colón, que era agente de la CIA, pero trabajaba para el gobierno mexicano, en la embajada mexicana. Y aún así, en el gobierno de Díaz Ordaz, o sea, en su gobierno, la política hacia Cuba va a ser, de alguna manera, de negarse a acciones que se sumaran al bloqueo y por supuesto ni a la ruptura de las relaciones.
Y ya en el contexto, por ejemplo, de las relaciones con Echeverría, estas se van a estrechar más. Recordemos que es durante el gobierno de Echeverría que viene Fidel a México por primera vez, ya como presidente. Había estado aquí exiliado. Y por cierto, sabemos el papel que jugó, todo el mundo habla de Gutiérrez Barrios, pero el que le salvó la vida a él y a Raúl fue el embajador Gilberto Bosques, el mismo embajador que salvó la vida de más de 30 o 40,000 españoles, judíos, etcétera, en plena guerra mundial, en plena Segunda Guerra Mundial, y que fue secuestrado y preso por los nazis, hasta que luego se logró un intercambio para su libertad, de él y de su familia. Ese Gilberto Bosques es el que se trae a Fidel y a Raúl, porque ya los iban a matar, y él detecta e informa al gobierno mexicano que van a matar a Raúl y a Fidel, que Fidel va a ser liberado, y entonces él los trae a México, ¿no? Bueno, ya lo de Gutiérrez Barrios es otra historia y es menor, pero sin embargo, también Gutiérrez Barrios juega algún papel. Y eso hace que haya este tipo que es el único país, digamos, con el que cuenta Cuba para manteniendo la relación en el continente. No hay ningún otro. Eso hace que en la política de Estado, pues cuide esta parte, ¿no? Era cuando había sido la segunda declaración de La Habana, el asunto de OLAS, la Organización de Latinoamérica, Asia y África, de Solidaridad, la Organización Latinoamericana de Solidaridad o de América Latina, en fin, OLAS, que va a crear condiciones para entrenar incluso grupos guerrilleros o líderes de lo que serían las guerrillas, ¿no? Va a tener ahí un papel importante Cuba en algunos casos. No va a pasar con México. Sí habrá algunos. Hay un caso que cuando se dio el secuestro aquí del embajador gringo de Lon Hardy, salieron 30 presos políticos y uno de ellos era precisamente un guatemalteco que sí había estado en Cuba antes, que había sido entrenado para el asunto de la guerrilla en Guatemala, pero no para el asunto de la guerrilla en México. Y estoy hablando en la versión de algunos, el fundador de la Unión del Pueblo. En la versión de Tiburcio Cruz Sánchez, pues es un personaje menor. Habrá que ver a quién le queremos creer, ¿verdad? Son dos liderazgos que hubo allí en los orígenes de la Unión del Pueblo. Pero este compañero guatemalteco va a ser muy bien tratado cuando llegue a Cuba después de este secuestro, ¿no? De este intercambio por el cónsul gringo. Y los mexicanos no es que reciban un maltrato, no puede, simplemente no se les va a permitir que utilicen a Cuba como plataforma para tratar de llevar a cabo un movimiento revolucionario en México. Y como digo, aquí hay que entender la razón de Estado, ¿no? La Unión Soviética vivió también eso. En algún momento, propio Lenin asumió que el socialismo contra lo que se había planteado iba a ser en un solo país y de ahí podría desarrollarse. Y se hicieron una serie de acuerdos con algunos países. México fue el primer país en el que hubo una embajada en el occidente. Había representaciones diplomáticas en algunos países como en Alemania, pero el embajador primero es aquí en México, ya no digamos pues en América. En un primer momento el embajador que llega empieza a intervenir mucho, incluso reuniones del Partido Comunista se hacían en la embajada y se le sustituye. Se le sustituye precisamente por esta extraordinaria mujer comunista, figura del feminismo internacional, la princesa roja, Alejandra Kollontai, ¿no? Una gran revolucionaria, la primera mujer que al menos en un Estado moderno ocupa un cargo de ministra. De los 4 ministros o comisarios que se crean con la revolución, ella va a ser la de bienestar. Bueno, ella se viene de embajadora a México y llega al revés, con un discurso
en el que dice que Calles es el Lenin mexicano, ¿no? O sea, se pasa al otro extremo. Pero bueno, luego ya le bajo. Pero lo que quiero decir es que hay que entender la razón de Estado. Lo tuvieron los soviéticos, lo tuvieron los cubanos y bueno, México supo responder en ese sentido a la necesidad de Cuba de impedir un aislamiento total. Y aunque no era tanta la aportación de México, bueno, en el caso de Echeverría, por cierto, es cuando se crea el CELA, el Sistema Económico Latinoamericano, que por ello se quisiera revivir, y otra serie de cuestiones que, bueno, van a hacer que incluso Fidel venga a México, ¿no? Entonces, yo digo, hay que entender ese contexto. No van a tratar mal a los guerrilleros que están en Cuba, pero tampoco se les van a crear condiciones ni se les va a permitir que utilicen a Cuba como plataforma para impulsar un movimiento revolucionario en México. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Leticia. ¿Ahí me escuchan? Sí. Oiga, doctor, a mí me gustaría saber cuál es la postura de la historia oficial para todas estas personas que iniciaron luchas, por ejemplo, estos que dice de frentes populares, para Lucio Cabañas, para ellos, o si siquiera se mencionan, porque digo, yo me acuerdo que la historia oficial, cuando yo estudié historia, yo no me acuerdo nunca haber oído de estos episodios. Bueno, la historia oficial va cambiando, ¿verdad? Va cambiando conforme, incluso aquí voy a hacer referencia a un personaje que nada tiene de marxista, pero que tenía una gran agudeza para sentir la política de manera muy concreta, que es el que fue de alguna manera uno de los fundadores o el alma en su momento del Colegio de México, que es José Villegas, que él hablaba del estilo personal de gobernar, ¿no? Y este estilo personal marcaba muchas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando estaban los grupos guerrilleros, bueno, desde la época de la revolución, era muy fácil descalificar a los revolucionarios tachándolos de delincuentes. Robavacas, pues sí, Villa sí era un robavacas. Empezó como Avigeo, en el Avigeo, ¿no? Pero no Zapata ni muchos más revolucionarios. Pero esto se utilizó en los 70s. Si ustedes revisan en los 70s, se va a acusar de robavacas a Genaro Vázquez y a Lucio Cabañas, porque hay que descalificarles. Un gobierno que se pretende heredero de una revolución y que todavía se decía incluso revolucionario, ¿cómo iba a decir que estaba combatiendo a otros revolucionarios? O que esos revolucionarios estaban en armas contra él. Entonces tenía que decir que eran delincuentes. Entonces hablaban de que no había presos políticos en México, sino políticos presos. Y tuvo una serie de argumentos para descalificar al movimiento revolucionario. Y por supuesto el movimiento del 68, etcétera, ¿no? Cuando llega Zedillo a la presidencia, que había estado en el movimiento estudiantil del 68, hay una foto de él muy famosa, con el pelo largo, y un soldado dándole un colatazo. Bueno, Zedillo puso a trabajar en los libros de texto, incluso en alguna subsecretaría de Educación, a personajes que habían participado en el movimiento del 68, que se habían vuelto priistas, pero que mantenían, digamos, una cierta... un cierto respeto a ese pasado del 68, y aparecieron en los libros de texto el movimiento del 68 y la represión del 68, y entonces el ejército armó prácticamente una huelga, y amenazó, etcétera. Al final no pasó nada y ya en los libros de texto empezó a aparecer el 68 como un movimiento, digamos, democratizador, con reivindicaciones democráticas, porque finalmente eran reivindicaciones contra la represión, básicamente, y por la libertad de expresión. Eso es lo que podríamos sintetizar en el movimiento del 68. Pero, pues, había sido descalificado, era el complot comunista que venía de Moscú, etcétera, y que quería impedir los Juegos Olímpicos y toda la historia. Todo eso se acabó. Eso, por supuesto, no se escribía en los libros de texto, se escribía en la prensa. Pero con Zedillo se modifica por esa razón el estilo personal. Él era una víctima de 68, a pesar de que era, pues, obviamente, un político neoliberal, priista, etcétera.
Y en este momento, en el gobierno de López Obrador, han aparecido una serie de intentos de reconocer. Por ahí se le dio algún reconocimiento a uno de los participantes en el ataque al cuartel Madera, 65, que sí, definitivamente influenciado por la población cubana, tan influenciado que casi le ponían el ataque al cuartel Moncada, ¿verdad? Pero bueno, yo no voy a hablar de eso porque lo van a tratar más adelante, pero se le dio un reconocimiento a uno de los sobrevivientes, se ha iniciado un proceso para compensar a las víctimas de la represión en alguna medida y familiares, sobre todo en la Subsecretaría de Gobernación que encabeza Encinas, y se ha creado una comisión de la verdad que, bueno, podemos cuestionar qué tan funcional ha sido o no y qué tan válida, pero por lo menos en el caso de los 43 ya tiene un general en la cárcel y otra serie de militares que antes se negaba que el ejército había intervenido en la desaparición de los 43. Y en ese sentido, bueno, López Obrador estuvo en Guerrero, donde está enterrado Lucio Cabañas, y le rindió un breve homenaje. Entonces empieza a cambiar el discurso. Hubo un caso que es el de Pedro Salmerón, del Instituto Nacional de la Revolución Mexicana, que empezó a salir el aniversario de la ejecución, bueno, que no fue ejecución, fue un enfrentamiento, el intento de secuestro de empresario regimontano. Eugenio Garzazada. Exacto. Que él, cuando le preguntan, dice algo así que los de la Liga 20 de septiembre eran jóvenes valientes. Y al final tuvo que renunciar, ¿no? Aunque nadie descalificó que fueran jóvenes valientes. Yo lo que he dicho después en varios momentos es que, bueno, valientes serán ellos y seguramente podían haber sido los policías o los delincuentes. La diferencia es que ellos eran heroicos, y es lo que había que haber dicho. Eran heroicos, ¿por qué? Porque estaban poniendo su vida al servicio de una sociedad mejor. Que falló, que no salió bien, que lo que haya sido, es otra cosa, pero ellos estaban sacrificándose no para un beneficio personal como un delincuente, o no por un salario, por una actitud a veces hasta de diversión de un policía, sino en una lucha para transformar el país, dispuestos a dar la vida. Entonces eran jóvenes valientes, y a lo mejor tenían miedo. Uno platica con... Pues claro que tenían miedo, ¿no? Pero más allá del miedo estaba la convicción y la entrega, y todavía eso falta, pues, de reflexionar y de destacar. Y bueno, pero sí está cambiando esto, ¿no? Y está cambiando desde la sociedad. No es porque López Obrador, es porque hay un reclamo que se ha venido extendiendo cada vez más en materia de desaparecidos, de la represión, de esto que le llamamos ahora derechos humanos, y que antes, bueno, antes llegaban a una casa, delante de los vecinos, entraban, sacaban, desaparecían, estaban hasta las fotos de que se lo habían llevado y qué carro, y no pasaba nada. Hoy esto es un escándalo, ¿no? Qué bueno. Ya no puede ser así de fácil. Y hay una demanda muy fuerte respecto a estos temas. De tal manera, pues, que está cambiando la sociedad, pero también está cambiando el discurso oficial en ese sentido. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no hubiera, a mí sí me gustaría preguntarle, doctor Jaime Tamayo, sobre dos elementos. Uno, el papel intervencionista de la CIA en Latinoamérica a través del Plan Cóndor. ¿Cuál fue la profundidad y cuál fue el rol de Estados Unidos a través de la CIA, a través de este Plan Cóndor? Que si nos pudiera ahondar más sobre ello. Y la segunda, si nos pudiera también hablar sobre la revolución conservadora de Margaret Thatcher y Nixon, que se da ya bien entrada la década de los 70. Sí, bueno, mira, sobre el Plan Cóndor, yo creo que se maximiza la importancia del Plan Cóndor para borrar la presencia de la CIA
en momentos anteriores al Plan Cóndor. La CIA ha estado detrás de todos los golpes de Estado. Ha estado atrás de todas las invasiones. El golpe militar, que fue una invasión desde Honduras contra el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, un gobierno democrático, lo armó la CIA. ¿Sí? El asesinato también de un gobierno democrático, de un líder democrático que tenía el gobierno en su momento en Irán, o lo de Patricio Lumumba en África. La CIA siempre ha estado metida en esto. Es decir, va más allá de un plan. El plan Cóndor era como integrar a los gobiernos de los gorilatos en un proyecto más integral, aparentemente, para hasta transmitirse información, etcétera, ¿no? Todo dirigido desde la CIA. Pero hay que ver que la CIA está metida, bueno, y si antes de la CIA, los Estados Unidos. ¿Cuál es el primer golpe de Estado que se da, al menos que tengamos así más o menos registrado como tal, que se da en América Latina desde una embajada? ¿Cuál? Pues el de México. El de México. Claro, el de Victoriano Huerta, hasta se le conoce el pacto de la embajada. En la embajada se fraguó el golpe de Estado contra Madero. Y no existía la CIA. Es decir, eso ha estado siempre presente. No es un antes y un después del Plan Cóndor. El Plan Cóndor es parte de un proceso de intervención que hoy se maneja a través de la USAID y de los golpes llamados suaves, que muchas veces no son tan suaves, ¿verdad? Ahí tenemos el caso boliviano, en fin, el mismo primer, entre comillas, golpe suave de Honduras tuvo una serie de actos violentos también, y intervino el ejército, pero no se vio. Y llegó una aeronave gringa y llegó, y ahí fueron los militares a tomar recuerdos, y de ahí se fueron junto con los líderes de la oposición en el Congreso a destituir al presidente legítimo. Entonces, eso es una constante y va modificándose. Es decir, ya no son los golpes tradicionales militares, al menos en esta región, aunque hubo el riesgo en Brasil, pero bueno, los golpes se están dando de otra manera, pero siguen siendo golpes fraguados, acordados de Estados Unidos. Lo de Brasil cada vez está más claro cómo fue armado. Lo de Bolivia, pues no se diga, ¿no? Ahora lo de Perú y la cantidad de muertos que llevan, arriba de 60. Y bueno, se acordó en la embajada. Es decir, y ya no hablamos de Plan Cóndor o de qué plan ahora hablaríamos, de Águila Calva, qué sé yo, pues es irrelevante. Son momentos. Es decir, no es que el Plan Cóndor no existió, pero fue un momento en el que tenían el control de varios estados con gobiernos lacayos, militares, y entonces buscaron una estructura que les permitiera intercambiar información, protegerse, garantizarse para permanecer, etcétera, ¿no? Pero yo resaltaría más bien el hecho de que detrás de todos esos golpes, blandos, duros, violentos, como ustedes quieran, está siempre la mano de los Estados Unidos. Y hay que recordar, se nos ha olvidado mucho, todos los actos de terrorismo que vivió Cuba. Déjense del bloqueo. Revisen la prensa de aquellos años, de reinicios de la revolución, cómo bombardeaban población civil, cómo ponían bombas, cómo había grupos que los armaban para que asesinaran a los líderes campesinos, a los maestros, etcétera. Y no pasaba nada. Y todo era la CIA, gracias a eso. ¿Sí? Entonces, sí creo que es importante pues tener en cuenta eso. Y por eso yo señalaba el asunto de Dan Mitrione, porque salieron muchas cosas a la luz. Salió cómo Estados Unidos preparaba y entrenaba a los torturadores. ¿Sí? Y creó toda una profesión de tortura en América Latina. Aquí teníamos un torturador, pues, como
Mazararo, que era un robacoches en Estados Unidos, y el FBI lo detuvo. Y en cuanto lo detuvo, se metió la CIA y exigió que lo liberaran, porque era nuestro hombre en México, ¿eh? Entonces, ¿qué importa que robe carros en Estados Unidos y se los traiga a México? Déjenlo. Es nuestro hombre en México. Y lo liberaron inmediatamente. Y eso lo denunció el fiscal, un tal Robert Kennedy, que no tiene que ver con el hermano del expresidente ni con el procurador, pero ese lo denunció, cómo fue presionado y obligado a liberarlo por la CIA. ¿Verdad? Bueno. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Nadie? Bueno, antes de darle las gracias al doctor Tamayo, me gustaría preguntar brevemente si en este conflicto actual de Ucrania se puede observar algún papel intervencionista de Estados Unidos o no es el caso como en los años 60. No, es peor, es absolutamente. Es decir, las armas, las órdenes, la utilización de los satélites, incluso la operación militar en algunos casos, como por ejemplo los disparos de misiles, etcétera, para matar los primeros, cuando mataron 10 generales, los localizaron ellos y ellos utilizando prácticamente los mataron. Está totalmente, es decir, el asunto de la OTAN, en este momento la Unión Europea es un apéndice de Estados Unidos. La OTAN ya no es ni siquiera un organismo donde se debata nada. Son decisiones en función de mantener el modelo unipolar que les garantiza tomar estados, cometer magnicidios como el de Gaddafi, o de alguna manera como el de Saddam Hussein, inventarse historias para invadir países como las armas químicas en Irak, o apoderarse del petróleo, del poco petróleo que tiene Siria, pues solamente lo pueden hacer en la medida en que no hay equilibrios que les impidan violar el derecho internacional. Ellos no hablan, por ejemplo, del respeto al derecho internacional, hablan del respeto a reglas, pero ellos decían cuáles son las reglas. Y la primera regla es que no existen países o estados soberanos en términos de igualdad, sino que ellos son los que deciden qué es lo que requiere el mundo para estar bien. Y lo dijo el primer presidente mulato, porque no era negro, Obama, cuando dijo que Estados Unidos era excepcional y eso le daba la autoridad para intervenir en cualquier lugar, ¿no? Es decir, lo dijo Obama y lo han dicho todos, pero no extraña que lo dijeran los demás. La doctrina Monroe fue rescatada de nuevo y publicitada directamente por Trump, pero Obama, que supuestamente sería antisupremacista, pues finalmente es un supremacismo nacional, no racial, son los excepcionales. Y esta idea del excepcionalismo viene desde esto que se inventó un periodista, el Destino Manifiesto, y que ellos se la creyeron, ¿verdad? Que estaban destinados por Dios para dirigir el mundo. Primero para apoderarse de América y luego para dirigir el mundo. Y son los excepcionales. Entonces, en ese contexto, si se establece un nivel de equilibrios, de fuerzas, un multipolarismo, como sería la pretensión rusa, que lo planteó desde 2008 Putin en Múnich, que debiera haber ya un modelo multipolar, pues obviamente ya ellos no podrían hacer lo que hacen. ¿Sí? Las barbaridades de lo de Gaddafi, va la señora esta Clinton, y luego regresa y dice, vi y lo mataron, jajaja, y ahí está grabado. O sea, ella fue a supervisar el asesinato de Gaddafi, a dar la orden. En Ucrania, el golpe de Estado está grabada, está filmada, la señora que sigue siendo ahora subsecretaria en otro cargo, pero equivalente, Victoria Nuland, y hace una llamada para decir quién debe
que ya destituyan a Yanukovych, el presidente electo, legalmente, democráticamente. Viene el golpe de Estado y ponen a quien ella decidió que era un ex agente de la CIA. Y está grabado eso. Y ella estuvo ahí. Y estuvieron, por cierto, en una alianza muy común en este tipo de cosas, republicanos y demócratas, porque estaba ella y estaba McCain. Los dos estuvieron en la plaza del Maidán en el 14, en el 13, finales del 13. Y ellos deciden también lo de la guerra contra el contra sus propios conciudadanos, los ucranianos rusoparlantes, ¿no? Lo que provoca la separación luego de todo, del Donbass. Pero, entonces, la presencia de Estados Unidos ahí es indudable, ¿no? Es definitiva y se puede documentar muy claramente. Ya hoy acaban de salir, bueno, todo el asunto de las armas químicas, etcétera. Hay una cantidad de cosas que ya, la destrucción de los ductos de gas que iban de Rusia a Alemania, el Nord Stream, donde ya se ha documentado que era obvio que habían sido ellos, pero ahora está documentado en qué momento, cómo, quién. Lo dio a conocer un periodista muy famoso, con premios Pulitzer, que fue el que desenmascaró, entre otras cosas, el asunto de las torturas en la cárcel de Abu, allá en Irak, aquella cárcel donde tenían, que incluso tomaban fotos torturando a los presos, ¿no? Bueno, es un periodista muy reconocido y es el que ha señalado esto. Entonces, no hay duda de la intervención directa, que es digamos, Ucrania es un espacio en el cual se está desarrollando una guerra entre la OTAN y Rusia, básicamente. Muchas gracias. A ver, Diana levantó la mano. Sí, buenas tardes. Bueno, primero agradecer su exposición y también preguntarle si si hay un diagnóstico sobre el estado de la guerrilla actual en México. Es decir, porque sí entiendo que en los 60, 70 pues obedecía como a estas situaciones históricas, pero digamos que obviamente eso ha cambiado y sin embargo siguen existiendo grupos de guerrilla, ¿no? Digamos, hay unos más conocidos que otros, pero me gustaría saber si hay un diagnóstico desde, digamos, como de la historia del pasado, ¿no? Inmediato acerca de cómo está la guerrilla en México actualmente. Sí, mira, había un documento por ahí que hablaba hasta de 30 y tantos grupos, algunos de los cuales no aparecieron más que una vez con algún volante. Otros, pues por ahí por redes. Cuando uno se pone a ver, pues realmente son inexistentes muchos de ellos. Había un ejército villista de no sé dónde y había una serie de cosas. Yo te diría que hay, en este momento realmente, en mi opinión, de acuerdo a lo que yo consideraría, 3. 2 que realmente tienen ese carácter propiamente todavía y que, bueno, pueden estar en una etapa de cierto aletargamiento por una serie de condiciones, pero ahí están, es el EPR, por un lado, cuya presencia más importante probablemente está en Oaxaca, y el ERPI, cuya presencia más importante estaría en Guerrero. Y por otro lado, los zapatistas, que pues yo más bien los veo ya como guerrilla de Internet, pero que al menos discursivamente se mantienen como un grupo armado, con posibilidades en algún momento de retomar las armas, ¿no? Esos serían los 3 grupos, ¿no? Que yo consideraría que existen realmente. El EPR, el ERPI y los zapatistas. Gracias. Doctor, Sí, dime, Leti. de estos 3 grupos que mencionó ahorita, ¿los 3 buscan lo mismo o a qué va dirigida la lucha de estos grupos? Bueno, mira, no exactamente. El EPR, como dije, viene de una
su raíz estaría más, digamos, en la Unión del Pueblo, que tuvo bases importantes aquí en Jalisco, pero prácticamente ahora no tiene mucha presencia, y en Oaxaca. Otra parte se sumó de Guerrero, que fue el Partido de los Pobres, lo que quedó del grupo de Lucio Cabañas, con uno de sus hermanos. Pero ellos básicamente, o sea, los guerrerenses prácticamente se separaron una escisión como ERPI, Ejército Revolucionario, Ejército Revolucionario Popular Insurgente. En este momento el ERPI, la impresión que yo tengo por la información que llega de gente que están ahí, es que es una organización, en mi opinión, que ha vuelto a ser una especie de organización de autodefensa de las comunidades guerrerenses contra el crimen organizado. Porque allá se dan situaciones en las que los narcotraficantes prácticamente los esclavizan o los obligan a sembrar, etcétera, ¿no? Pero con la complicidad del ejército. Esto explica mucho el asunto de los 43 desaparecidos y el papel que jugó el ejército. Y quienes se enfrentan a los criminales y en alguna medida el ejército en ese sentido, los que han tumbado incluso helicópteros de los narcotraficantes, etcétera, pues es el ERPI. Pero por eso yo lo veo más bien como un grupo de autodefensa, porque están muy vinculados a los pueblos, mantienen esos vínculos, recuperaron, ellos hablan, algunos por lo menos hablan del cabañismo y de este concepto, en el mejor sentido de Lucio Cabañas, del populismo, ¿no? Decía, estar con el pueblo, hacer pueblo, ¿no? Esta idea de estar integrados a la comunidad, que es muy zapatista, por cierto. Lucio Cabañas viene de una familia que fue zapatista, ¿verdad? Y por cierto, este gobernador que él secuestró en su momento provenía de una familia más bien vinculada a generales Figueroa. Figueroa provenía de una familia de generales vinculadas más bien al carrancismo. Es decir, ya tienen antecedentes en sus abuelos de estar enfrentados. Pero bueno, eso es lo que yo vería en el ERPI. El EPR, ahí está, no termina de desaparecer, no tiene ahorita una presencia muy significativa, pero se sabe pues que tiene por ahí su presencia. Se señala incluso, en fin, pero incluso su dirigente pues está presente, sigue, aun cuando pueda tener algún problema de salud, Tiburcio Cruz Sánchez, ahí está. Y en el caso del zapatismo, pues más bien es como, se ha dedicado más como a la autogestión, ¿no? A la organización de las comunidades en formas de autogobierno, y aunque se mantiene con el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional y una estructura aparentemente militar, pues más bien trabajan en esto de lo que ellos llaman los caracoles, que son especie de municipios zapatistas, ¿no? O estructuras políticas, vamos a decir, autónomas, autonomistas. Ellos los vería yo más bien por ese otro lado. Incluso su discurso es muy claro, ¿no? Ellos no hablan de que no pretenden tomar el poder. Hay mucha influencia de un pensamiento anarquista en ellos ahora, desde hace tiempo. Y no es el caso del EPR. El EPR y el ERPI se mantienen como organizaciones con un horizonte socialista, revolucionario, una toma del poder para construir ese socialismo, ¿no? Eso sería lo que yo vería. Ok. ¿Le puedo hacer otra pregunta o quiere alguien preguntar? Yo soy bien preguntona ahí porque soy muy ignorante. Adelante, mientras no nos calle Cristian. A ver, doctor, ahorita me explicó qué es lo que quiere cada uno y tienen diferentes. ¿Tiene algún futuro estas luchas? Quiero decir,
Si seguimos en las mismas circunstancias, a lo mejor un poquito mejor que desde Zapata, desde Carranza, desde esta, mi inquietud es los grupos étnicos, estos grupos tan marginados, que a lo mejor estos grupos de autodefensa surgen para cuidar los intereses de estas personas que son explotadas, marginadas, tachadas y superexplotadas. Acabo de ir a la Sierra Tarahumara y es una cosa verdaderamente triste. Toda la sierra, todos los pueblos tomados por los narcos. Aunque se organicen como se organicen, los obligan a sembrar amapolas, marihuanas o no sé qué más. ¿Dónde está cómo se llama esto? El gobierno. ¿Dónde está nuestro ejército? ¿Dónde está? O entonces, ¿para qué este desgaste? ¿Para qué estas muertes? Estos héroes que usted dijo hace rato, porque son héroes, pero yo no veo el camino. Yo no veo cómo Guerrero vaya a salir, Chiapas, Oaxaca, que tienen a toda esta pobre gente tan sometida. Estos grupos guerrilleros, o dígame dónde me apunto, porque yo sí me gustaría ir a apuntarme a, pues si no con un fusil, a algo. Sí, bueno, mira. Son tres perspectivas diferentes en ese sentido también. Los zapatistas están construyendo sus espacios de comunidad, están construyendo lo que ellos considerarían estas comunidades autónomas, incluso con una cultura política diferente, etcétera, ¿no? Una cosa interesante que sí hay que reconocerles, por ejemplo, es que han incorporado muchos elementos de la equidad de género en comunidades donde la mujer no tenía ningún papel, ahora juegan un papel igual o a veces más importante que el hombre. Y en ese sentido, bueno, tienen esa perspectiva. El caso de Guerrero sí ha sido importante porque las comunidades donde hay presencia del ERPI difícilmente se les mete el crimen organizado. Porque ellos no esperan que llegue el ejército, porque saben que el ejército son al final cómplices. Entonces, actúan. Y como digo, yo tengo testimonios incluso les han tirado helicópteros, por supuesto han ejecutado a algunos gentes que quieren secuestrar o esclavizar prácticamente a los campesinos, ¿no? En fin, porque además la comunidad está integrada. Pequeñas comunidades estamos hablando, ¿no? Y en el caso del EPR, está en un proceso, tiene tiempo que se integró también a la lucha social. Tiene presencia en algunos movimientos sociales, quizá de manera importante en el caso del magisterio, pero también en otros procesos, en otros movimientos urbanos, etcétera. Y en la medida en que exige, digamos, por ejemplo, la aparición de dos de sus dirigentes desaparecidos, pero no está teniendo acciones como llegó a tenerlas, digamos, de atentados o de enfrentamientos con el ejército, pudiera diluirse en una lucha social. No hay mucha perspectiva en este momento, en América Latina en general, la lucha armada no está siendo, digamos, una forma de lucha que esté dando resultados. De hecho, más bien pareciera que hay un ambiente para el desarme, la desmovilización, los acuerdos, que a veces se cumplen, a veces no. Pero en ese sentido, el EPR, pues por lo pronto no se ve para dónde pueda ir, pero yo sí veo que puede tener una presencia social importante, sin que necesariamente implique su desmovilización, pero cada vez más se ve en ese terreno más que en el otro, ¿no? Y es lo que en el siglo XXI estamos viendo en el mundo, en toda América Latina. Eso sería lo que... Sin embargo... Ellos tienen armas, o sea, sí, claro. Yo puedo decir, yo formo parte del ejército del EPR o del otro, y yo puedo tener un arma.
Bueno, lo tienes, no es legal, pero claro que lo tienes. Y no es legal. Entonces, si me agarra el ejército bueno, o sea, el ejército formal, pues me detiene porque yo no puedo tener un arma. Entonces existen, porque sabemos que existen, pero están en la ilegalidad. Sí, claro, están luchando por otro tipo de legalidad, por otro estado. Por eso buscan la toma del poder, a diferencia de los zapatistas. O sea, su planteamiento sí sería un levantamiento insurreccional armado, que ellos, como vanguardia, pudieran encabezar y tomar el poder. ¿Sí? Ok. Ahora, yo no quiero meterme demasiado en esto porque creo que lo van a tratar pronto con, no sé quién lo vaya a abordar, Cristian o Jaime Laguna, mi tocayo, no sé. No recuerdo cómo lo tienes, Cristian. Gracias. Sí, es el tema de final de curso. Si gustan, igual puede acompañarnos otra vez el doctor Jaime Tamayo para abordar las guerrillas de los años 80 y 90 en México. Estaba PROCUP, luego se transformó en EPR, ERPI, Tendencia Democrática, el EZLN, las Fuerzas de Liberación Nacional, aunque hubo menos guerrillas que en los años 70, pues todavía prevalecen la mayoría de ellas, sobre todo en el sur de México. Y sí, yo quisiera preguntarle sobre trabajo conjunto que hace por lo menos las FARC en Colombia con las redes de narcotráfico. En Colombia, ¿esto no se ha dado en México o hay evidencia de que se ha dado en México con las guerrillas actuales o no? Mira, la información que yo tendría, quienes tienen la relación con el narcotráfico en México son en contra los del ERPI. O sea, no solo no hay colaboración, son los enemigos, ¿sí? Porque el ejército está aliado precisamente con los narcotraficantes en Guerrero. El caso incluso de Abarca, ¿no? Donde el propio ejército le donó el terreno donde hicieron su plaza comercial, Diamante, o no sé cómo se llama. Bueno, en el caso de las FARC y en alguna medida el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, pero las FARC son muy claras, es otra cuestión. No es que haya un vínculo de las FARC con los narcotraficantes. Puede haberlo de algunos miembros de las FARC que terminan corrompiéndose. Lo que hay, y han sido muy claros en eso ellos, es que los narcotraficantes pues son empresarios ilegales, son empresarios. ¿Qué hace el Estado con los empresarios? Les cobra impuestos. ¿Qué hacen las FARC? Cobran impuestos. En los territorios, o así cobraban impuestos en los territorios que controlaban. Llámense esmeralderos, llámense terratenientes, o llámense coca-coleros. ¿Sí? Es decir, en ese momento, el enemigo a combatir para las FARC no son los narcotraficantes. Y en su territorio, si hay narcotraficantes, pues entonces van a entregar una cuota a las FARC como impuesto revolucionario, como lo pagan los esmeralderos y cualquier otro. No son cómplices. Simplemente no les toca combatirlos. Si llegan al poder, les tocará ya combatirlos, ¿verdad? Y hacer otra cosa. Pero no les toca. En el caso de Guerrero es diferente porque los narcotraficantes esclavizan a los campesinos. Y las comunidades no quieren que sus tierras sean convertidas en tierras de narcotráfico, o por lo menos algunas no. Y entonces el ERPI se convierte en aliado, bueno, es parte de esas mismas comunidades y las defiende, ¿sí? En el caso de las FARC es otro tipo de situación, no es que sean aliados ni que tengan ningún acuerdo. Simplemente tú estás en este territorio que controlamos, como lo hizo en la Revolución Villa, y lo hizo Zapata, y lo hizo Carranza. Se les imponían a los ricos del pueblo una cuota, ¿verdad? Lo mismo se hace, es decir, y digo que esto es muy importante porque la impresión que se quiere dar, sobre todo por Estados Unidos, en su momento, para descalificar a las FARC, como si fueran una organización más de narcotraficantes, ¿no? Otro Pablo Escobar. No es cierto. Les cobran impuestos a ellos.
o como quieras llamarlo, pero es el equivalente a un impuesto en el espacio que ellos dominan, ¿sí? O dominaban. Que alguno que otro pudiera haberse convertido porque le resultaba mejor ser sicario, trabajar de manera soterrada para los narcotraficantes. Bueno, pues donde quiera hay corrupción, donde quiera hay valores que se pierden a veces, etcétera, ¿no? Pero eso es otro asunto, ya es más individual. Gracias. Por ahí Diana tiene una participación. Sí. Sí, gracias. Bueno, no sé si habló de esto al principio porque me conecté un poco tarde, pero me gustaría saber cuál era el papel, digamos, o cuál era, más bien, cuál era el panorama y cuál fue la relación entre, por ejemplo, entre Corea y algunas de las teorías en México, ¿no? En lo poco que he leído, encontré que algunas personas fueron a entrenar a Corea, pero digamos, yo no tengo muy claro cómo era el panorama mundial en esa época. O sea, se me hizo súper extraño, ¿no? O sea, como que cuando leí que habían ido a la Universidad Patricio Lumumba, dije, pues sí, tiene mucho sentido, porque pues es Rusia y todo esto, pero cuando leí que habían ido a Corea, no me quedó muy claro. Entonces, no sé si me podría aclarar qué papel estaba jugando Corea en ese momento y cómo fue que los mexicanos llegaron allá. Sí, es un grupo pequeño, son los que forman el mar. En realidad, el caso coreano es como la contraparte del caso cubano. Cuba, yo explicaba por qué no va a apoyar convertirse en un espacio, digamos, de formación o de plataforma para la guerrilla mexicana. Pero Corea no tiene relaciones con México en ese tiempo. Las relaciones las va a hacer ya Echeverría hacia el final. En un primer momento no las tiene, y es un 72. Incluso ahí hay una serie de cuestiones que expulsan a veintitantos diplomáticos rusos que nada tenían que ver. Fueron gente que se fueron a estudiar precisamente a la Universidad de Amistad con los Pueblos, la Patricio Lumumba, y ellos pensaban que yendo a Rusia iban a tener entrenamiento, no sé qué, y los rusos no estaban en eso. Entonces fueron a la embajada norcoreana, o de la República Popular Democrática de Corea, y de ahí los coreanos pues dijeron, pues sí, México no es un país que existe en nuestra geografía, no tiene ninguna relación con nosotros, no es irrelevante, no nos toma en cuenta, vota en contra de nosotros, nos excluyen de todo, ¿no? Pues ¿por qué no? Y entonces de Rusia se van a Pyongyang y reciben ese entrenamiento y luego ya regresan. Y forman el MAR, el Movimiento de Acción Revolucionaria. Ahí está. Porque además, ¿por qué Rusia? Bueno, pues porque la figura quizá, si no la más importante, sí la más conocida, y parece que sí jugaba un papel dirigente, es Paquita Calvo, Francisca Calvo Zapata, que era sobrina del embajador mexicano en Rusia, o que había sido embajador en Rusia. Y bueno, pues tiene ahí como la posibilidad de irse a la beca y todo, pero traían pues la intención de formar este grupo armado. Rusia no les da en ese sentido mayor respuesta, y entonces la buscan en Corea y Corea se les da, ¿no? Pero por esa razón, o sea, no es que Corea tuviera interés en intervenir en México, es que fueron a pedir el apoyo a Corea y Corea no vio ningún problema porque México era un país que siempre votaba con Estados Unidos contra Corea del Norte. Y acuérdense que Corea estaba en una situación de guerra, la está todavía, ¿eh? Todavía formalmente hay una guerra, hay un armisticio, es decir, hay una especie de paréntesis de la guerra, pero la guerra no se ha acabado, la guerra de Corea permanece legalmente. Entonces, y México pues apoyaba a los enemigos en esa guerra. No es que hubiera intervenido, pero estaba apoyando a Estados Unidos en lo que se refería a Corea. Entonces Corea va a ser Echeverría el que luego ya establece relación
pero después de 3 o 4 años, ¿no? De esta situación. Gracias. No. Muy bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Leticia, Ángel, Raúl, Diana, Catalina. Bueno, yo aprovecho para preguntar, hay, o sea, ¿qué tanta sí, qué tanta documentación hay, pues sí, sobre las distintas guerrillas en México? O sea, entiendo que mucho de lo que sabemos tiene que ver con, pues gracias a los testimonios, ¿no? Porque, digamos, la historia oficial, pues, rompió, ¿no? O desapareció también mucho de esa información. Pero pensando en que también pues los años pasan y mucha de los sobrevivientes pues ya están muy grandes, me gustaría saber si ya ha habido algún esfuerzo mm, para, pues sí, para documentar esos procesos, o hasta dónde, más bien, hasta dónde ha llegado ese esfuerzo. Sí sé que ha habido ese esfuerzo, pero me gustaría saber hasta dónde ha llegado. Hay varios grupos Ujú. que, formados por exguerrilleros, que precisamente se han dado la tarea de crear archivos, ¿no? Uno de ellos precisamente pues está participando de manera, apoyando directamente en la convocatoria a este curso. Y lo encabeza precisamente Jaime Laguna, que él ha creado un gran archivo de donde él estuvo participando, además, que es en la revista Madera, de la Liga 23 de septiembre, la Liga 23 de septiembre, y que, bueno, ha donado incluso copias de los materiales a varias universidades, etc. Pero hay otros, hay otros, e incluso ya institucionalmente, en la Subsecretaría de Gobernación, a través de esta Comisión de la Verdad, pues está allegándose de mucho material, y mucho de este material ya también está a disposición. Y por otro lado, el Archivo General de la Nación ya está abierto para revisar mucha de la información de esta época. Claro que ha sido superfiltrado seguramente, ¿no? Cuando llegó allí. Pero, bueno, hay muchas cosas todavía que se ven, que aparecen. Y algunas de ellas incluso están subidas en Internet, ¿no? Entonces sí, hay mucha información ya. Y la que también recuperó en su momento la fiscalía esta que abrió Fox, que al final no sirvió para mayor cosa, pero bueno, por lo menos sí recuperó bastante información, ¿no? De la guerra sucia, particularmente de la guerra sucia, ¿sí? Es decir, de la represión contra los guerrilleros. Pero sí, eso es más o menos lo que... Es decir, sí hay un panorama amplio ahorita. Lo que hay que es... O sea, que hay muchos testimonios y hay también ya bastantes tesis de grado y de posgrado sobre estos temas, y libros, por supuesto. Hay coloquios que se realizan cada cierto tiempo, por ejemplo, en el Colegio de Michoacán, que abordan esta temática, donde participan académicos, pero participan también exguerrilleros, etcétera. Y bueno, hay varios investigadores que ya se dedican como tema central de sus investigaciones a lo de la guerrilla, ¿no? Entonces, sí hay mucho, sí hay mucho. Bibliografía hay una bibliografía muy amplia. ¿Alguna otra pregunta, comentario, Por ahí intervención? Raúl creo que está levantando la mano. Raúl Fernández. A ver, Raúl. Tienes el micrófono desconectado, me parece. Sí. A ver. Está apagado el micrófono. Compañero ¿Puedes Raúl. activar tu micrófono, Raúl? En la parte de abajo. Tú no se lo Ahí puedes está. activar. Gracias. Una pregunta, doctor. Es muy interesante su intervención. Pero solamente me quedo con la duda. La gente que se fue a la Patricia Lumumba y después
van a Pyongyang y les están un semestre por ahí, por lo que he leído. ¿Esto fue gracias a alguna relación que había con China o no? No. Mira, aquí hay una cuestión importante cuando hablamos de Corea. Corea hay una serie de cosas como esta de la dinastía, ¿verdad? Que pues no tiene nada de socialista, pero hay otras cosas valiosas en su estructura política. Y ellos tienen un planteamiento, además estamos hablando de la época en que estaba todavía Kim Il-sung, es decir, el fundador de la República Popular Democrática de Corea. En ese tiempo, además, tenía una economía que estaba por encima de la de Corea del Sur. Y, bueno, por lo menos hasta finales de los 60. Pero cuando ellos se van, Kim Il-sung siempre mantuvo una posición en términos internacionales más cercana a los soviéticos. En términos militares, más cercana a China. Siempre recibió entrenamiento y armas de los soviéticos pero de los chinos recibió el ejército mismo. Cuando fue invadido por las tropas norteamericanas, que los norcoreanos lograron llegar prácticamente a Seúl. Las tropas norteamericanas penetran el territorio norcoreano y entonces entra el ejército chino y los echan para afuera. Esa es la relación que hay con China. Y Corea en ese sentido es como el hijo chiquito de China, nunca se van a pelear con China, pero políticamente correspondían más a las posiciones soviéticas. En la época particularmente de Kim Il-sung. Entonces, el viaje se hace directamente desde Moscú. No hay ningún apoyo de Rusia, pero tampoco ningún obstáculo. Simplemente los rusos no se meten en ese asunto. Y los coreanos, en esta idea que decía que es muy interesante, de la idea Juche que le llaman ellos, en la que plantean que es una especie de nacionalismo coreano, en que ellos plantean que ellos van a construir su socialismo, sin intervención de rusos, ni de chinos, ni de Juan de la Cotona. Ellos lo van a hacer, ¿no? Es una idea que recupera incluso sus tradiciones culturales, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, ni China ni Rusia intervienen en ese. Pero lo que sí es que en términos geopolíticos, Corea se entiende más con la Unión Soviética en ese momento que con China, sin romper con China. ¿Sí? De hecho, con China pues tiene la frontera, ¿no? Pero también muy cercana a la frontera con Rusia. Y fueron liberados de los japoneses en su momento pues por las tropas rusas. Muy bien, pero no habría, digamos, entre los combatientes mexicanos o que se iban a formar ahí, no había, digamos, alguna izquierda en México pro-China en esa época. No, sí había grupos pro-chinos, pero estaba el del Güero Medrano, pero no es que formó un partido medio guerrillero, ¿no? Pero eso lo van a ver seguramente más adelante, que tuvo mucha influencia en el movimiento urbano popular. Aquí estamos hablando básicamente de universitarios, y cuya figura, como digo, más representativa es Paquita Calvo. Paquita Calvo Zapata. No, pusiste. Muchas gracias. Okay. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, todavía nos queda un poco de tiempo para alguna otra pregunta, intervención o comentario que quieren hacerle al doctor Jaime Tamayo. Bueno, yo algo que he notado cuando leo es que casi siempre hay historias que preceden, digamos, a un levantamiento guerrillero que tienen que ver con las expropiaciones, ¿no? de terrenos. Y quería preguntar si eso es parte de una estrategia o más bien, más bien fueron casos aislados.
Depende de qué movimiento sea. Mira, Ok. las expropiaciones de tierras también se dan en el contexto de la reforma agraria. O sea, son tomas de tierras de latifundios. Lo hacía mucho la CIOAC y antes la CCIR, pues que era el antecedente de la CIOAC, y hasta a veces bueno, muchos de la CEMPAR, en su momento, hasta antes de la reforma de Salinas que acabó con el reparto agrario. Pero entonces podían ser en algunos casos así, en otros basarse en movimientos urbanos populares, pero en otros no tenían que ver con esto, ¿sí? No necesariamente, y de los que estoy hablando, pues era la toma de tierras era una práctica de todas las sociedades campesinas, y no de ellas salían organizaciones guerrilleras, no regularmente, ¿sí? Aunque podía darse algún caso, ¿sí? Creo que Leti quería preguntar algo de repente, ¿no? Sí, Leti. Ay, sí. Ahorita me llamó la atención lo que comentó el señor Raúl. Yo de Corea del Norte no sé más que lo que sale en las noticias filtradas por Estados Unidos. Y lo que dicen esas noticias es que Corea del Norte es el infierno. O sea, una sucursal de la represión en Cuba, de la represión en Rusia, ¿se puede saber de alguna manera un poco con cierta credibilidad qué es lo que pasa dentro de Corea del Norte porque se supone que no hay información que salga? Bueno, aquí hay que entender que en el caso coreano, a diferencia de otros países que viven lo que se le ha denominado guerra económica, bloqueo, etcétera, el caso coreano es un país que tiene prácticamente 60 años, más de 60 años en guerra. Es una guerra que no ha parado. La guerra no terminó. La guerra entre Estados Unidos y Corea del Sur contra Corea del Norte está vigente. Hay un armisticio, pero ese armisticio además es muy frágil. Muy comúnmente hay enfrentamientos en la frontera, hay acciones militares entre un país y otro, hay constantemente amenazas de invasión por parte de los operativos que arma Estados Unidos con Corea del Sur, hay a su vez la amenaza de la utilización del arma nuclear para defenderse, porque lo han utilizado como un instrumento de disuasión y les ha funcionado. Si no, Corea del Norte habría sufrido seguramente una situación igual que la de Irak o igual que la de Libia, y no hubiera tenido un arma nuclear, ¿no? El problema es que viviendo en una situación de guerra, primero, eso limita mucho los derechos individuales, como en cualquier país en guerra. Pero además, un país que tuvo un desarrollo económico muy importante, decía que en los 60 los datos objetivos, incluso reconocidos por organismos internacionales, Corea del Norte tenía una economía más desarrollada que la del sur y un nivel de vida más alto. El problema es que era un país que armarse le salía muy costoso y tener el arma nuclear pues mucho más costoso y tener misiles que puedan transportar ese arma nuclear todavía lo hace más costoso y tener ahora misiles con alcance intercontinental, es decir, que puedan llegar a Estados Unidos, que ya los tienen desde hace como 6, 8 años, pues es todavía más costoso y eso afecta la bolsa común de un Estado, precisamente que por ser socialista distribuye los recursos para todos, pero buena parte de los recursos se van a el ejército, que es un ejército muy grande además, a las armas y sobre todo al arma nuclear. Y eso hace que las condiciones de vida pues son bastante más limitadas que las que tenían en otros tiempos, ¿sí? Los propios coreanos del norte. Efectivamente hay una estructura que no es la más democrática, ni mucho menos. Hay un autoritarismo fuerte que también tiene que ver con las tradiciones del pueblo coreano.
Es decir, hay que entender también que las formas de gobierno no necesariamente son para todos las mismas. Lo que nosotros vemos como si fuera lo más común en la democracia electoral, pues no lo es para pueblos por los que nunca pasó eso, ni siquiera lo conciben, ¿sí? Que tienen otras formas de relacionarse, de cultura, de formas de poder político, etcétera, y por ahí han transitado. Si volteamos a ver a Cuba, pues vamos a ver que tiene un socialismo rumbero y martiano, ¿verdad? Y si vemos a Vietnam, pues vemos un socialismo anticolonial, antiimperialista, ¿sí? Donde está la figura de Ho Chi Minh, por más que se hayan convertido en una especie de capitalismo de Estado, en fin. Pero, o si vemos a China, bueno, pues es un confucianismo ahí y una serie de cosas. Cada país tiene sus condiciones de desarrollo que corresponden a sus tradiciones, ¿sí? Y ellos tienen muy fuerte, muy arraigado, sobre todo con Kim Il-sung fue eso, digamos, la piedra de toque, que hoy, con todo y lo que pueda pensarse, sigue teniendo presencia esta idea, la famosa idea Suche, o Juche, según la pronunciación. Y que, como digo, tiene que ver mucho con que ellos van a hacer lo que es posible con sus condiciones, pero con sus condiciones de trabajo, laborales, de recursos, y por supuesto de defensa. ¿Sí? Y ahí nadie les va a decir qué hacer. Ellos no se atienen a que los chinos tuvieran armas nucleares y los protegieran, como tampoco se atienen a que si en su momento la Unión Soviética, etcétera. Y eso, bueno, pues también sus formas de interactuar políticamente, su forma de prácticamente el culto que le rinden a las figuras de Kim Il-sung y su hijo y su nieto, pues tiene que ver con la tradición de esos pueblos, ¿no? Pero sí, digamos, desde la perspectiva nuestra, pues sí sería un gobierno autoritario y con un nivel de vida que no se compara, porque pues ellos tienen que gastar muchísimo en la defensa y sobre todo ahora con el arma nuclear, ¿no? Porque no basta con tener el arma nuclear, como digo, hay que tener los misiles. Y los misiles que ya no son para que vayan a caer en Seúl o en Tokio, sino que puedan llegar a Washington. Y ya los tienen. El problema es el costo social de eso. ¿Sí? Qué pena. Sí. Bueno, con la participación de Leticia, yo creo que cerramos la ronda de participaciones porque está por agotarse el tiempo. Le damos pues sí, le agradecemos enormemente al doctor Jaime Tamayo que nos haya venido a compartir su conocimiento. Y pues desde luego queda invitado para venir en alguna otra sesión para seguir sí, compartiendo pues todo lo que sabe y conoce para con nosotros, ¿no? Pues muchas gracias, doctor. Pues gracias a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias. Bueno, Gracias, antes de despedir la sesión, nada más me quedo con ustedes un rato para explicarles cómo van a estar las siguientes sesiones. Bueno, hay una página, la página de Semillero, que ahí están las lecturas, y si no les gusta, pues, o no tienen tanto tiempo para leer, también dejé algunos videos para cada una de las sesiones. Esta sesión 1 correspondía a ver algunos videos sobre la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, la Revolución Cubana, crisis de los misiles en Cuba, y dejé como lectura una lectura de Joseph Fontana, que Tiempos Revueltos. Esto como preámbulo, ¿no? de este curso, que habla un poco sobre lo que comentó el doctor. Para la siguiente sesión, que es la sesión número 2, vamos a tratar el tema del asalto al cuartel de Madera en Chihuahua en 1965, y también ahí tenemos 2 videos complementarios. El asalto al cuartel de Madera es uno y el otro es un documental sobre el asalto. También hay una lectura. La lectura es un capítulo de un libro mayor. El capítulo se titula El sabor de las manzanas.
Es un capítulo muy cortito, de apenas unas poquito más de 60 páginas. Entonces, pues si lo pueden checar o si pueden checar los videos, sería excelente. Como tarea es algo muy breve, tanto para cada una de las sesiones. Es que se metan en la página y contesten las preguntas reflexivas. Para esta sesión 1 de preguntas reflexivas tenemos 2. ¿Cuáles fueron los sucesos más importantes de la etapa de la Guerra Fría? Es decir, si tomaron nota de lo que nos habló el doctor Jaime, pues ahí pueden notar algunos de esos sucesos. Y la segunda pregunta es, ¿de qué forma crees que influyeron en la mentalidad política y conciencia de las personas jóvenes de las décadas de los 60 y 70, pues todo este contexto internacional del que nos habló el doctor Jaime Tamayo? Esas serían las 2 preguntas que pues habría que contestar en la parte del foro de la página. Para el siguiente viernes, pues comenzamos con el asalto al cuartel de Madera en Chihuahua. Preguntas sobre cómo se va a manejar el curso en las siguientes sesiones o sobre cómo entrar a la página. ¿No? Todos y todas pudieron entrar de manera fácil y sencilla. Excelente. Una pregunta. Sí, Raúl. Se refiere, la pregunta es, ¿también tienen una biblioteca, una serie de libros o investigaciones sobre el tema? Sobre el tema, bibliotecas, hay pues hay varias físicas. Está la Biblioteca del Colegio de México. Me imagino que la Biblioteca de la Universidad de Guanajuato también tiene libros especializados sobre el tema. También está la Biblioteca de la UNAM, que tiene libros. Habría que, igual al final del curso podemos acordar en crear alguna biblioteca digital para subir pues todos los libros, toda la documentación de forma digital que existe para que ustedes puedan checar. Sí existen varios libros en PDF sobre el tema. Algunos de ellos pues los vamos a ir revisando en el curso. Y ya los subí, los que vamos a revisar al espacio, al Moodle de la página. Está, por ejemplo, el libro de Laura Castellanos, México Armado, que vamos a estar revisando también. Ya está en PDF y está también ahí en la página, para que ustedes lo puedan descargar. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? No, bueno, entonces el siguiente viernes nos vemos en punto de las 5. Ahí está el espacio para que puedan dejar sus comentarios en la página. Y pues por ahora me despido. Un gusto conocerlos y conocerlas. Nos vemos el siguiente viernes. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Nos veremos el viernes. Nos vemos el viernes. Sí. Muchas gracias. Gracias igualmente. Hasta luego. Muchas gracias.